Ya están con nosotros el ministro de Salud, Julio Borba. Hola, ministro, ¿cómo estás? Muy buenos días, Santiago. Un gusto poder compartir contigo, Luis, Roberto, a las órdenes. Gracias por acompañarnos. Y también está con nosotros el doctor Héctor Castro, director del programa ampliado de inmunizaciones. Hola, doctor Castro, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, un placer estar aquí con ustedes a las órdenes, por favor. No, le voy a pedir evaluar el canto al presidente porque... Le vas a poner en aprieto. Le voy a poner en aprieto al doctor Castro. Va a tener que ser honesto. Vamos a dejar ahí nomás, ¿sí? Vamos a dejar ahí nomás por las dudas. Ministro, hoy el momento en el que estamos, ¿cómo se describe respecto a la expectativa que se tenía? Ustedes tenían una expectativa de estar en este momento quizá hablando de una Navidad con menos restricciones, de unas fiestas de cada cupé en una situación diferente, con un porcentaje mayor de gente vacunada. Expectativa, realidad, jugando un poco a eso. ¿Qué imaginaban y dónde estamos realmente? Bueno, depende mucho del punto de vista con que lo miremos, Santiago. Si consideramos los tiempos, consideramos que en el inicio de este año, se decía siempre que el objetivo era llegar al 30% de la población vacunada antes de fin de año. Ese objetivo se logró allá por principios de agosto aproximadamente. Y bueno, entonces nos pusimos mayores objetivos a partir de ese entonces. El objetivo ideal, en un mundo ideal, es llegar al 80%. Hoy estamos, tomando en cuenta la población general, estamos en un 43-45% aproximadamente, y tomando en cuenta la población objetivo, entre comillas, de 18 años para arriba, estamos en un 67% aproximadamente. Y tenemos que seguir avanzando, o sea, hay todavía un alto número de pacientes que no fueron vacunados. Volviendo al número anterior, si hablamos de la población objetivo de 18 a 45 años, estamos hablando de que para llegar al 80% ideal, todavía nos faltan aproximadamente 950.000 personas por inmunizar, que es un número bastante elevado. Viendo lo que pasa en otros países, Santiago y equipo, vemos que las siguientes olas que van viniendo son ya de los no vacunados en su mayor parte. Y los afectados en su mayor parte, no todos, pero en su mayor parte, los que se internan tanto en sala como en terapia intensiva, así como los fallecidos, son aquellos que por A o B motivo no se inmunizaron. ¿Cómo toman la decisión y en qué momento toman la decisión de decir, ok, a partir de hoy, que fue lo que ayer se anunció en conferencia de prensa, vamos a incluir el dato respecto a las personas no vacunadas? Porque estamos en un momento en el que, incluso tergiversando lo que se publica, algunos toman y dicen, mira, esta persona que está internada no tenía vacuna. Es más, hay casos donde están atribuyendo fallecimientos que se dieron por otras causas. Mira, tal persona se vacunó en tal momento y tanto tiempo después murió, aunque la razón de la muerte sea absolutamente otra. ¿Cómo toman ustedes y por qué toman la decisión de decir, a partir de ahora le vamos a poner el dato, esta persona estaba vacunada, esta no estaba vacunada? Ayer, por ejemplo, el registro que enviaban mostraba que en internación tenían un mayor número de personas con vacuna, pero la vacuna no impide la internación. Pero si miramos el dato de los fallecidos, todos los fallecidos eran personas que no tenían la vacuna. La vacuna lo que evita es la forma grave de la enfermedad en un alto porcentaje. Estamos hablando de 80, 90 y más por ciento. Eso hay que dejar bien en claro. La vacuna disminuye las posibilidades de que puedas agarrarte de esta infección en este caso. No significa que no puedas tener la infección. Ahora, nosotros vemos diariamente, veníamos mirando y haciendo el comparativo de cuántos pacientes iban falleciendo y cuántos de ellos estaban inmunizados. Y era una pregunta constante de todos los equipos periodísticos prácticamente. Y es una forma también de concientizar a la gente y demostrar la efectividad realmente de la vacuna, que creo que está demostrado. O sea, aquellos pacientes que están en terapia en su mayor porcentaje son pacientes que no están inmunizados lastimosamente. Y lastimosamente también los que están falleciendo son pacientes en su mayor porcentaje que por A o B motivo no llegaron a inmunizarse. Antes de abrir un poco la cancha,
Una preguntita nomás, doctor Castro, en tu carácter de pediatra también. ¿Estimabas que íbamos a tener un mayor número de adolescentes o de menores de 18 años en general llegando a los locales de vacunación? Y si estimabas un mayor número, ¿por qué crees que eso no se está dando en la medida de lo esperado? ¿Es un problema de comunicación? ¿Es un problema de confianza? ¿Es un problema de oportunidad cuando de por ahí acuden a su consulta? No sé si al acudir a la consulta se puede dar como en otros casos. ¿Qué vacuna te falta? Ya tenés tal vacuna, aplicar esa vacuna en ese momento cuando va a consultorio y no esperar que vaya un vacunatorio propiamente. ¿Cómo ves como pediatra más que como director del PAI? Preocupado. Nosotros esperábamos como pediatras una mayor concurrencia de los adolescentes. En el análisis que haces, siempre hay mayor adherencia a la vacunación en las edades tempranas, porque hay una mayor prolijidad en las consultas de los padres. A medida que va aumentando la edad del hijo, se van espaciando las consultas y de esa manera inconscientemente se van relajando en lo que es el carnet de vacunas de los adolescentes. Es muy diferente analizar el carnet de vacunas de un niño menor de 1 año que de un adolescente de 13 años. Y en ambas situaciones puede ser la misma familia, el mismo padre tiene mayor cumplimiento en un menor que en su hijo adolescente. Y si analizamos solamente los adolescentes, encontramos que a partir de 14 años en adelante, cierto grado de autonomía ya lo tienen. Y de 12 a 13 años siempre van más acompañados por el consejo del padre. Y eso también influyó en algunos sectores de nuestra sociedad. Y eso si insertamos en un escenario epidemiológico como en el que tenemos hoy, claramente van sumando para que la adherencia no sea la que nosotros esperamos. En ese contexto, siempre hablamos, casi con sorpresa, en quienes creemos en la ciencia, que creo que es la mayoría de la población paraguaya, de por qué la gente no quiere vacunarse, y la verdad que en estas charlas que tenemos muchas veces hay un rasgo común, que es la religión. Y acá no hay diferencia, puede ser católico, evangélico. Y ayer me contaba una microempresaria que tiene un problema en su empresa porque tiene 25 empleados, 24 se vacunaron y hay una persona que no quiere vacunarse. Y esta persona le dice, no, al contrario, ustedes son el peligro para mí ahora que ustedes se vacunaron. O sea, traslada la enfermedad, por llamarla de una manera, el peligro de la enfermedad a los vacunados. Solemos hablar con el ministro Borba, él dice que cree que es más por desconocimiento, falta de información. Todo eso ya sabemos, es un diagnóstico que estamos viviendo hace tiempo. Antes la excusa era la falta de vacunas, ahora tenemos vacunas. Pérdida de miedo. La pérdida del miedo. ¿Qué van a hacer para romper eso? Porque todo eso ya sabemos, pero la gente no va a vacunarse. Estamos yendo casa por casa ahora, en todo el país, pero estamos tratando de evangelizar a la gente, mostrarle los beneficios. Yo creo que con estos datos que estamos tirando están más que demostrados los beneficios de la vacunación, de la vacuna. El doctor Castro mismo contaba el otro día en una localidad de Alto Paraná, donde se levantan a las 5 de la mañana los vacunadores, suben al colectivo, se van hasta esta localidad para poder vacunar, visitan exactamente 50 familias. 50 familias, no 50 personas, 50 familias. Y logran vacunar solamente a 5 personas después de toda una jornada de vacunación. 50 familias y solo 5 se vacunaron. 5 personas. Es triste, pero es la realidad. ¿Y qué dijeron? Y te ponen todas las excusas posibles. Pero yo creo que acá hay un factor muy importante que es la pérdida del miedo y la pérdida del entusiasmo. Porque yo decía también el otro día, Estela, que en el peor momento, uno de los peores momentos de la pandemia, llegamos a vacunar 130.000 personas en un día. En un día. Hoy nos superamos de 5.000 a 7.000 personas
con la primera dosis. O sea, si hubiera sumado primera, segunda y tercera dosis, llegó a 25.000 a 30.000 personas. Pero con una dosis solamente estoy llegando a 5.500 a 7.000 personas. O sea, y hay todavía más de 1 millón de personas que no fueron inmunizados. Y con respecto a la pregunta anterior de los jóvenes, yo siempre trato de manejarme con números. 16 y 17 años son 250.000 chicos aproximadamente. Se vacunaron 50.000, o sea, se vacunaron 20% nada más. Llama poderosamente la atención. Cuando nos exigían vacunas, cuando estábamos en la búsqueda de la vacuna, hoy tenemos suficiente cantidad de vacunas, la gente no se vacuna. Doctor, en el mundo, países que son potencia avanzan en el pasaporte sanitario. Está instalado. Es obligatorio portar el carnet de vacunación para acceder a ciertos lugares. Nosotros tenemos 2 ejemplos. Lamentablemente se excedió, hay que reconocer. Paraguay, Argentina y Cerro Olimpia. 2 eventos que se excedió en la capacidad. Pero 2 eventos controlados con carnet de vacunación. El resultado está a la vista. No hubo una explosión de casos en esos 2 eventos. ¿Qué esperamos nosotros para políticamente avanzar en el requerimiento del pasaporte sanitario o el pase sanitario? Yo creo que la discusión ya está instalada, pero yo siempre dije que eso tendríamos que llevar en una discusión del ámbito político y no es judicial la palabra, hay que llevarlo al ámbito más bien jurídico. Jurídico constitucional. Hay que determinar primero si es constitucional o no, porque depende de cada país, depende de cada constitución, depende de cada ley. Porque hay gente que está muy a favor, porque yo siempre dije, yo por lo menos me voy a sentir mucho más seguro si voy a cenar a un lugar donde yo sé que el 100% de las personas que están ahí están vacunadas. Pero hay gente que te discute que dice que no. O sea, yo respeto los puntos de vista. Digo, mi opinión particular es esa. Claro. O sea, y contaba yo también la experiencia que cuando fui a la asamblea de la OMS el otro día, hace 30 días aproximadamente, en cualquier lugar, cualquier local comercial o gastronómico donde uno tiene que ingresar, te piden el código QR para ingresar. Si no tenés el código QR, no te dejan ingresar. Podés comer afuera, al aire libre. Con la diferencia que hacía 3 grados aproximadamente, no era muy cómodo que digamos. ¿Le pasó a Bolsonaro? Le pasó al presidente Bolsonaro en Nueva York. O sea, Hablando de Bolsonaro, ayer la Corte Suprema de Brasil, o sea, uno de los ministros, salió en contra de Bolsonaro, suspendió, dice, todos los efectos de una normativa dictada por el gobierno de Bolsonaro que impedía a las empresas despedir a empleados que no se hayan vacunado contra la COVID. O sea, en Brasil ahora ya es legal que si una empresa decide despedir a un no vacunado, puede hacerlo sin ninguna traba judicial. Yo no quiero, Estela, que tengamos memoria corta. Sufrimos, creo que pasamos demasiado mal durante varios meses. Tenemos más de 16.000 familias enlutadas. Seguimos con familias enlutadas diariamente, lastimosamente. Parece como que nos olvidamos de todos esos detalles. Nos olvidamos de ver los hospitales abarrotados, llenos, buscando camas. Fue una situación demasiado complicada para todos nosotros. Nosotros no queremos volver a esa situación bajo ningún punto de vista. Más allá de todo el esfuerzo, porque se hizo un esfuerzo importante por tener lo que tenemos hoy y no estamos aprovechando. Doctor Castro, a mí me gustaría, se habla mucho de que cuando uno menciona, por ejemplo, los antivacunas, se cree que son solamente cuestiones dogmáticas, religiosas, pero en realidad entre los antivacunas hay gente que se declara gente de ciencia. O sea, el antivacuna no es conceptualmente un tipo que rechaza la ciencia, porque se hace llamar también científico en algunos casos. Y allí es donde la controversia se torna un tanto más fuerte y el ciudadano común entra en una gran encrucijada, en una duda existencial. Yo no sé si está teniendo tanta fuerza como para responder a que 8 de cada 10 personas que fueron llamadas en la última semana no hayan asistido a los vacunatorios. O sea, el índice es muy elevado. Ustedes llamaron a 170.000 personas, 40.000 personas aproximadamente fueron las que asistieron. Números más, números menos. Entonces, cuando viene un tipo que invoca también la ciencia, más allá de la fe y el dogmatismo, y dice la vacuna
tiene un efecto residual que puede ser perjudicial en aquel que se aplica. ¿Cómo le respondemos desde la ciencia? ¿Qué es lo que dicen los estudios científicos hasta ahora que avalan la eficacia y el uso de estas dosis que están siendo suministradas en nuestro país? Bueno, es un tema que realmente particularmente me apasiona, el comportamiento que tenemos nosotros frente a la ciencia y la justificación que hacemos para respaldar nuestras creencias. O sea, la información es muy compleja. Yo puedo literalmente agarrar una parte de esa información que coincide con lo que creo y sostener fervientemente que es así. Pero debo analizar toda la información. Y esa información, además de ser compleja, es continua y vertiginosa. El científico debe estar, pero prácticamente día y noche actualizándose. Hay un colega, un infectólogo de adulto que aprecio mucho, que él dice, estoy 50 artículos detrás nuevamente hoy. Ese es su saludo. Y es así. Ahora, que si realmente estas posturas identitarias, el ser antivacuna, implica la justificación para esta poca adherencia, yo no estoy de acuerdo. Hay muchos fenómenos que hay que analizar. Y el ministro sabe que me gusta hablar de eso, así que me puedo extender, pero me gusta mucho. Hay un fenómeno que es el sesgo de la supervivencia. El sesgo de la supervivencia está demostrado en la Segunda Guerra Mundial, donde analizaban los aviones que volvían y encontraban dónde recibían más balas y empezaban a mejorar esa parte. Sin embargo, no analizaban los aviones que no regresaban. Entonces, ¿eso qué quiere decir en vacunación? Yo pasé la pandemia, me infecté, no me interné, ¿para qué me vacuno? Y no, tenés que analizar a aquellos que sí se internaron y que sí fallecieron. Eso es sesgo de supervivencia. Tendenciosamente se comunica algo que es falso. El otro sesgo es el sesgo de la confirmación. ¿Cuál es el sesgo de la confirmación? Agarro la información, pero solamente parcelada de lo que yo creo y sostengo repetidamente hasta que se instala en la opinión pública. Y es falso, porque no se analiza todo. Y después están las posturas identitarias, que si nosotros analizamos por qué pensás así, nosotros nos sentimos interpelados, pero nosotros le tenemos que preguntar a ellos por qué pensás así. Y ahí el debate ya no se sostiene porque empiezan las agresiones. Entonces no son científicos. Los científicos no se agreden. Los científicos realmente aceptan críticas y van mejorando desde la construcción de la crítica, el disenso y el consenso. Y nosotros somos testigos. Es mucho mejor la ciencia en ese sentido y vamos a traspolar con la política. Nosotros en los congresos presentamos un trabajo y nos exponemos a fervientes críticas y al terminar la sesión nos vamos a tomar un café. Eso es ciencia, no es agresión. Entonces, a la opinión pública, realmente hay científicos de primer nivel en nuestro país que realmente son de ejemplo y no están sobrevalorados como debe ser en la comunidad nuestra. Escúchenle, por favor, a los científicos, a esta gente respetable que nunca va a agredir y que menciona absolutamente la sensatez, porque en algún momento menciona, eso yo no sé, déjame, voy a leer y después te respondo. A esa persona hay que creerle. Vamos a hacer nosotros una pausa y a la vuelta de la pausa les quiero plantear algo que concretamente nos están diciendo ahora desde el Chaco y me parece un planteamiento excelente. Adolescente, 14 años, 15 años, dice, yo me quiero vacunar. Sí. Y mamá y papá le dicen, no, no te vas a vacunar. ¿Qué pasa en esos casos? En Argentina, hace poco veía un programa en el que una médica contaba que si un adolescente se acerca a un servicio de salud a los 13 años,
a pedir un método anticonceptivo y elegir un método anticonceptivo de los que están disponibles, el sistema de salud está obligado a respetar esa decisión de esa adolescente. Creo que desde los 13 años ya. Y es una ley la que permite que eso suceda. En materia de vacunas, COVID en particular, ¿qué pasa si un adolescente dice, mamá, papá, yo tengo suficiente información y yo estoy convencido de que quiero vacunarme? ¿Qué rol tienen mamá y papá en la decisión y en la autonomía de ese adolescente en ese momento? Hacemos la pausa y entre varias cuestiones hacemos un picadito de consultas. Lo primero que nos dicen aquí y planteaba hace rato, un adolescente tiene ganas de vacunarse, se quiere vacunar, está decidido a hacerlo. Sus padres le dicen que no. ¿Qué se hace en esos casos, doctor? No sé si el doctor Castro o el doctor Borba, uno de los dos. Bueno, nosotros hicimos la consulta con una asesoría jurídica y se hace prevalecer los derechos del menor. Entonces también nos apoya la Defensoría del Menor en ese punto. Es una situación, no es frecuente, pero sí hay consultas en referencia a eso. Y muchas veces vemos el debate en el seno familiar donde el adolescente está munido de información, pero los padres están fortalecidos por creencias. Y es un debate que se establece, entonces se hace prevalecer el derecho del menor ante lo que es el cuidado del mismo, ¿verdad? Ayer mismo salió una resolución judicial contra un padre que se opone a vacunarle a los hijos. Pero la mamá está a favor. Claro, pero la mamá está a favor. Yo voy al caso puntual y ahí quiero que seamos súper específicos porque es una información, me parece, muy relevante. Ustedes estaban solicitando incluso el documento, el certificado de nacimiento, estaban en la libreta de familia y otras cuestiones documentales. Con el acompañamiento del mayor, con el acompañamiento del tutor, y eso es parte del requisito. Lo que hoy nos estás diciendo, doctor Castro, es que hicieron las consultas a asesoría jurídica, defensoría pública, y reitero la pregunta entonces. ¿Qué pasa si la hija de Estela Ruiz Díaz, menor de edad, 15 años, le dice, mamá, yo quiero vacunarme, mamá le dice no? Papá, yo quiero vacunarme, papá le dice no. Un día la hija de Estela se va llegando sola al vacunatorio y dice, ¿qué tal? Tengo 15 años, me quiero vacunar. ¿Cómo proceden en ese caso? Ella se va sola, no se va ni con mamá ni con papá. Y reporta que sus padres no quieren que ella Posiblemente no lleve los documentos tampoco, porque Defensoría Pública. a lo mejor ni accedió. Se va sola. O mañana habilitan vacunatorios en las escuelas y en los colegios. Y resulta que llega un adolescente y dice, yo me quería ir a vacunar, pero mamá y papá no querían. Pero yo quiero vacunarme. Es la intención que tengo. ¿Qué harían en ese caso? Bueno, y se hace la consulta a la Defensoría del Menor, a la asesoría jurídica, y entonces bajo ese respaldo se procede. Pero siempre nosotros requerimos de lo que es el soporte jurídico en una situación que hablamos de un menor. Y yo insisto con el ejemplo que ya tuvimos, que se hace la consulta, nosotros tuvimos en varios vacunatorios la presencia, o sea, in situ estaba la Defensoría y nos ayudaba en algunas situaciones. La Defensoría Pública. Exacto. Por ejemplo, se iba con la abuela, los padres estaban en España, no pudo hacer la abuela la consulta, pero ella quiere, no sabemos el parecer de los padres, y viene el adolescente con la abuela. Ahí nos ayudaba también la Defensoría. No tenía un documento que le respalde como tutor responsable o legal. Y en otras circunstancias, como decís, vienen acompañados de otros primos, o en las visitas casa por casa nos encontramos, entonces se hace la consulta de asesoría jurídica y lo que nos mencionan es que se hace prevalecer en el contexto epidemiológico, en riesgo-beneficio, hacer prevalecer el derecho del menor. Hay una situación también bastante particular, hoy se publica en los periódicos, que es invocada por los propietarios de restaurantes, bares y de centros de concurrencia, que dicen que están en contra de segregar o de separar a vacunados y no vacunados, porque esto puede representar para ellos conflictos en el ámbito de la justicia. De que algún ciudadano diga que está siendo discriminado y que recurra a la justicia y podría representar, además de una merma en las ventas para ellos,
también un conflicto judicial. Y decían, esto va a ser diferente si es que el ministerio, a través de su asesoría jurídica, toma la decisión de que esta vacuna sea obligatoria. Ese va a ser nuestro resguardo. ¿Ustedes analizaron, evaluaron en algún momento activar lo que dice, de hecho, el artículo 34 del Código Sanitario, que dispone que ustedes pueden declarar la obligatoriedad de esta vacuna? No sé si es segregar la palabra correcta, ¿verdad? Pero te hago una pregunta. ¿Vos fumarías dentro de un local comercial cerrado? No, claramente no, porque la respuesta tampoco es para mí, ¿verdad? No, pero te pregunto, o sea, ¿irías a cenar en un lugar cerrado y te pondrías a fumar un cigarrillo? Evidentemente eso es una costumbre que anteriormente se podía hacer y hoy la sociedad te dicta que bajo ningún punto de vista puedes, por una cuestión de respeto al resto de los comensales. Están destinados lugares especiales para esa gente que quiere llevar a cabo ese tipo de actividad en particular. Ahora, la vacuna no es obligatoria y en ningún, creo que un país, no me acuerdo cuál ahora lo puso como obligatoria, pero en ningún otro país es obligatoria. No sé, Héctor. Doctor, me gustaría salir un poquito del tema de la vacunación para entrar en el inicio de la charla. Estábamos con los números actuales. Si bien el número de contagios aún es bajo, la variante que circula es la variante Delta, altamente contagiosa. Y el número de no vacunados nos está exponiendo a una tercera ola muy fuerte. ¿Cuán preparado está el sistema sanitario paraguayo para hacer frente posiblemente a una ola peor a la que tuvimos este año y finales del año pasado? El crecimiento del sistema de salud en este último año fue muy importante. Hoy, insisto, tenemos el número de camas de terapia intensiva ideal para la población que tenemos sin pandemia. Sin pandemia. Sin pandemia. Hay varios cálculos que se hacen para determinar cuál es el número de camas ideales para la terapia intensiva. Unos estudios dicen que es el 10% del total de camas del sistema público. El total de camas del sistema público son 6.500. Nosotros tenemos más de 756 camas de terapia intensiva, o sea, estamos un poquito por encima. Otros estudios dicen que es 1 por cada 10.000 habitantes, somos 7,5 millones de habitantes, o sea, estamos en el número ideal, pero es el número sin pandemia. Lastimosamente llegamos a nuestro límite de crecimiento en camas de terapia intensiva, aclaro, considerando de que ya no tengo forma, no es que no tengo forma de comprar cama, respirador ni monitor, no tengo más forma de formar tan rápidamente Recursos humanos. O sea, todos los recursos humanos disponibles utilizamos y tuvimos un crecimiento, el número que siempre les digo, de 308 a 756. Ese fue nuestro crecimiento. Ampliamos estudios, ampliamos urgencias, ampliamos camas comunes, salas comunes y hasta ahí podemos llegar por ahora. Yo creo que tenemos un sistema de salud fortalecido con respecto a hace 2 años por lo menos. Tenemos una deuda histórica muy importante. Crisis son oportunidades. Y manejamos esa oportunidad y crecimos en forma muy importante. Más de 11.000 personas fueron incorporadas al Ministerio de Salud, que adquirieron también un training bastante importante en estos últimos tiempos. Pero yo espero, y de corazón te digo, espero no llegar otra vez a esa situación, pero que no tengamos que pasar por eso. En este momento en el que estamos, con las inversiones que se hicieron, con el personal de salud que se tiene y con las proyecciones que hay en Paraguay, ¿cuál podría llegar a ser el problema principal? ¿Ese de recursos humanos o de nuevo la historia de la falta de oxígeno, por ejemplo, que en algún momento se habló? En este tiempo en el que quizá el requerimiento de oxígeno no fue tan alto, ¿se pudo concretar la instalación de plantas en los hospitales que van a ser esos centros de referencia o no, doctor? Sí, nosotros dijimos que íbamos a hacer eso. Nosotros creemos que para el mes de marzo, si Dios permite, vamos a tener 30 plantas productoras de oxígeno en el Ministerio de Salud Pública.
Ahora vamos a inaugurar 2 en el mes de diciembre, ya están funcionando 3, vamos a inaugurar 2 más en diciembre y el día martes hay una apertura de sobres para 15 plantas productoras de oxígeno más. La idea es aprender un poquito de todo lo que pasamos, de todo lo que vivimos y ver nuestros puntos débiles y estamos justamente trabajando sobre esos puntos débiles para fortalecernos. Estela. Doctor Castro, ¿hay vacunados en terapia intensiva hoy? Vacunados en terapia intensiva, no tengo ahora la cifra, pero sí tuvimos que son personas mayores con enfermedades crónicas debilitantes. O sea, en esa situación claramente nosotros todos sabemos que a medida que aumenta la edad, hay factores que también aumentan la probabilidad de desarrollo de formas graves que son mitigadas por la vacunación, pero que no lo impiden en su totalidad, porque ya son enfermedades crónicas muy debilitantes. Vimos que estaba revisando los números siempre y que hubo un aumento del 37% de las hospitalizaciones en los últimos 15 días. Si seguimos con esos indicadores, de acuerdo a los cálculos que manejan desde Salud Pública y la revisión que hacen de los números y las estadísticas, esa tercera ola que está pronosticada, ¿cuándo aproximadamente podría darse si siguen estos indicadores? La tercera ola para nosotros es importante de este momento y como lo menciona la doctora Sandra Irala, no se analiza en la cresta, sino que se analiza en este momento, más aún si contamos con algo que no contábamos antes, que es la intervención farmacológica, que son las vacunas, ¿verdad? Entonces nosotros sí tenemos una variable que puede incidir notablemente en lo que representa aplanar esa ola o no. Anteriormente era sencillamente el confinamiento o el distanciamiento o las medidas de restricción. Actualmente se impone lo que es la vacunación como una intervención que a corto plazo tal vez no, pero a mediano plazo sí puede incidir mitigándola. Así que depende de esa variable en este momento, por eso el análisis siempre para nosotros con estos datos que aún pueden ser tenues en el momento de la aguja de salud pública, ya se puede detener con una intervención farmacológica. Dicen también los números, 33 vacunados, internados, 90 no vacunados. De esos 33 internados, como ya le preguntaba a Estela, ¿todos tienen comorbilidades o hay personas vacunadas con doble dosis que eventualmente puedan requerir de un servicio de internación y que no tengan ninguna patología declarada? No, todas son esas personas, son mayores con enfermedades crónicas ya que vienen debilitándola, ¿verdad? Y las personas internadas no vacunadas sí encontramos que son personas jóvenes. O sea, el riesgo es una persona de 40 años sin vacunas tiene el mismo riesgo de internarse con una de 75 años con enfermedades crónicas debilitantes. Ahí está la importancia de lo que mencionábamos anteriormente, cómo hablar de una información compleja. Nosotros nos estamos ciñendo en los vacunados internados, pero hay que ver eso a la luz del resto, cuál es la incidencia en la protección. En el mundo muchos países están volviendo atrás por los números. Alemania, en Europa por sobre todo, y se están volviendo a cerrar. Holanda cerró sus actividades nocturnas desde anoche, a las 8 de la noche no había nadie en la calle. Vemos la posibilidad de que con esta tercera ola nuestro país también golpee muy fuertemente, incluso el sistema sanitario corre riesgo de saturación por los números de cantidad de no vacunados. Hasta este momento, siempre el Poder Ejecutivo dijo, vamos a seguir las recomendaciones del Ministerio de Salud, y lo hizo. La población también seguimos esas recomendaciones. Si esa tercera ola llega a golpear fuertemente, en algún momento existe la posibilidad que el Ministerio de Salud vuelva a solicitar un encierro, una cuarentena parcial o total como recomendación sanitaria. Mira, yo creo que estamos a tiempo. Estamos muy a tiempo de evitar muchas cosas como las que estás comentando. Yo no quiero llegar a eso y espero no tener que llegar a eso. Y hoy tenemos la gran ventaja, como dijo el doctor Castro, que tenemos la intervención farmacológica, que es lo que nos va a sacar adelante realmente. Vuelvo a repetirte que si te fijas en los números de estos países de los cuales vos estás hablando, está
ola, tercera ola o cuarta ola, no sé ya qué ola será en Europa, es de los no vacunados. Entonces eso es lo que tenemos que terminar de concientizarnos. La pandemia no terminó bajo ningún punto de vista, está más que demostrado. Debemos seguir cuidándonos, debemos vacunarnos, debemos usar tapabocas, debemos lavarnos las manos, debemos tratar de mantener cierto distanciamiento siempre. Todas las recomendaciones siguen vigentes. Nosotros no podemos dar el lujo de estar encerrándonos constantemente bajo ningún punto de vista. No somos un país con una economía, somos un país mediterráneo en el centro de Sudamérica, con muchas dificultades que estamos tratando de salir adelante, y particularmente creo que no nos podemos dar ese tipo de lujos. Así que necesitamos Claro, pero salir... yo creo que en contrapartida ahí a eso que tú estás diciendo, se van a tomar esas medidas restrictivas que hasta ahora no se quieren tomar. No entiendo, Estela. Y, por ejemplo, pase sanitario. Se va a instalar de facto quizás, porque ya no se va a poder decretar la cuarentena por razones básicamente económicas. Y probablemente de facto puede ser, ¿verdad? Porque, a ver, la casa, dentro del sector privado, la casa se reserva el derecho a admisión. Ocurre en el fútbol. Y fue una prueba de fuego que tuvimos en el fútbol, mejor no hablemos de fútbol el jueves, ¿verdad? Pero fue una prueba de fuego que tuvimos y que resultó bastante bien, ¿verdad? Nosotros en coordinación, muy buena coordinación con la APF, con funcionarios del Ministerio de Salud, se hizo un control exhaustivo de todo lo que iban a ingresar, y efectivamente se logró que el 100% de los que ingresaron fueran con un pase verde, o sea, con doble vacunación. Hay un último dato, Sí. perdón Santu, pero nada más quiero desmenuzar algunas frases porque también nos pueden acusar que de este lado tenemos tipo frases trilladas y que parecieran también dogmáticas, ¿verdad? Como decir, en el caso de Alemania, por ejemplo, que es una ola de los no vacunados, y uno revisa los números de Alemania y tiene el 67,3% de su población vacunada con 2 dosis. Nosotros tenemos el 34% de nuestra población con 2 dosis. Entonces uno se pregunta, y allí viene eso que usted dice que puede ser un sesgo de confirmación, vienen los antivacunas y dicen, pero fíjate lo que pasa en Alemania, le están obligando a la gente a vacunarse y de igual manera hay una explosión. ¿Cómo respondemos? Perdón la insistencia, pero yo creo que estas cosas hay que responder de una manera categórica si es que se tiene la respuesta, doctor. En Alemania son 90 millones de habitantes. 83 millones de habitantes. Bueno, y hagamos el cálculo rápido y veamos cuántos millones son los que no están vacunados entonces. Claro, no, pero la ponderación pues es sobre el total y es porcentual. Vos tenés ¿Cuánto representa 67%. ¿Cuánto representa ese 30% Claro. en cantidad de gente? Lo que nosotros evaluamos también es que la mitigación de los casos, aún siendo no vacunados, deben todavía sostener las medidas de lo que implica el cuidado no farmacológico. Eso tenemos que sostener. Y en este momento nosotros no estamos sosteniendo. En ambientes sociales, cada vez más en mayor cantidad, en familias que empiezan a aglomerarse otra vez, nosotros tenemos que sostener, esas son importantes. Como para ser concreto en la respuesta, el siguiente punto, el análisis que se hace siempre es el peor escenario, y el peor escenario representan muertes e internación, y el soporte, como bien ustedes preguntaban hace rato, el soporte de los servicios para responder a estas formas. Entonces, de acuerdo a eso se hace el balance, y obviamente cuando hay un nivel de saturación y encuentra que realmente hay mayor cantidad de muertos, formas graves, no hay una respuesta de los servicios, claramente nosotros tenemos que ir avisando a la población, por favor, sostengamos lo que son los cuidados, no somos agoreros, no somos, como dicen muchos, ya empezamos a hablar de tragedia, no, nosotros estamos transmitiendo lo que nos corresponde, y los servicios tienen una forma de responder a la demanda. Sin embargo, claramente tiene sus limitaciones y a eso no tenemos que llegar. Un par de cuestiones, doctor Borba. ¿Qué van a hacer con las 400.000 dosis de Covaxin? ¿Cuál es el plan con esas vacunas? Utilizarlas. Claro, pero ¿con qué población? ¿A qué gente? ¿Para qué Eso tipo está de dosis? destinado para pacientes mayores de 18 años. Pacientes mayores de 18 años. Vuelvo a repetirte que ahí tenemos una población de más de 1 millón de personas sin vacunar.
O sea, seguir insistiendo con esa población no vacunada hasta este momento. Categórico, son 200.000 personas que pueden ser inmunizadas. ¿Y con las 3 millones de dosis que van a recibir? ¿O que deberíamos recibir? Y estamos evaluando ahora, Santiago, si la pertinencia o no de recepcionar esas vacunas. ¿Y cómo operarían ahí? Porque esas ya son vacunas compradas. No, no en realidad. ¿Cómo es? Y eso se paga de acuerdo a la cantidad que vas recibiendo. Entonces, estamos analizando la pertinencia o no, estamos haciendo las consultas pertinentes con el equipo, con Héctor y con todo el equipo, para ver si realmente vale la pena hoy en día recibir esas 3 millones de dosis, porque yo todavía tengo asegurado. Nosotros hoy tenemos, si mal no me acuerdo, 1.200.000 vacunas todavía aproximadamente en stock. Tenemos más de 2.060.000 que tendríamos que estar recibiendo de una plataforma en particular que el Estado paraguayo compró, y tendríamos estas 96.000 más de otra plataforma que tenemos que recibir también, 500.000 de la Astra. ¿Cuánto va? Casi 4 millones, 3 millones y medio. Casi Hay una 6 donación de millones. Estados Unidos también. No, eso ya no hay. Que el efectivo ese no se iba a destinar para la No, compra no, de no, vacunas. no, compra de vacunas. Compra de otras cosas, publicidad y tantas otras cosas. Y otra vez, y tenemos una población que no se acerca a vacunar. Lo que no quiero es que me vence la vacuna, Santiago. Por eso, yo quiero ser muy claro en eso, doctor. El otro día ya nos dijiste en Monumental que iban a recibir una donación importante de AstraZeneca y tuvieron que rechazar. Sí, vos sabés que fue algo complicada esa situación porque nos solicitan, nos quieren enviar una cantidad bastante importante de Astra. Y realmente cuando lo hablo con Héctor dijimos, no, la fecha de vencimiento es muy corta. Era 30 de noviembre una parte y la otra parte era 30 de diciembre. Ahora teníamos y tenemos un buen stock todavía de vacunas. Mal haríamos en recepcionar si por ahí hay otro país que realmente pueda necesitar más que nosotros en esta ocasión. Sería muy egoísta de nuestra parte. O sea, y con respecto a las vacunas adquiridas, comprometidas, el análisis que están haciendo hoy es si es pertinente o no confirmar esas vacunas o decirles queremos nada más el 50%. Claro, pero quiero terminar más la idea, si me permitís, Santiago, con respecto a la donación que hablábamos anteriormente. En ese interín hablo con representantes de otros países para ver si ellos querrían esa donación para derivar hacia esos lugares. Y el resultado fue que esos otros países me ofrecieron también vacunas si no querían porque estaban exactamente en la misma situación. O sea, que es algo que está pasando en otros países también, que se le está por vencer vacunas porque la gente ya no está acercándose a vacunar. Veo que publican hoy cambios en regiones sanitarias, en Alto Paraná, Paraguarica, Nindeyú, y dicen que son por razones políticas. Esa es una epidemia de larga data en el Ministerio de Salud, el control político de la salud pública. ¿Qué motivó el cambio de Kunzle y de otros médicos de Alto Paraná, Paraguarica, Nindeyú? Gracias, Estela, por la pregunta y con mucho gusto voy a contestar. Primero te quiero decir que yo bajo ningún punto de vista voy a hablar mal de mi colega, ni de la gestión, ni voy a comenzar a achacarle porque hizo esto o esto mal. Para aclarar. Segundo, desde el momento que asumí, hace 9 meses aproximadamente, teníamos planteado hacer varios cambios dentro de la estructura del ministerio. Se hicieron los más importantes nada más dentro de la estructura administrativa y justamente acá el doctor Castro en el país, ¿verdad? Pero estábamos en el peor momento de la pandemia. Entonces decidimos esperar. Después de la pandemia pasamos al proceso largo de vacunación. Entonces decidimos esperar. Ahora estamos en un stand-by de ambas situaciones, es por la cual decidimos tomar ciertas medidas. Se hace un control de gestión en forma mensual, control de gestión que se lleva a cabo por la Dirección General de Servicios y Redes de Salud, por el Viceministerio de Redes que está a cargo del doctor Hernán Martínez.
se evalúa constantemente varios factores y números en las diferentes regiones sanitarias y en base a eso se toman determinaciones. Se han tomado determinaciones en ciertas regiones sanitarias y se van a tomar también determinaciones en varias direcciones generales. Yo siento mucho que tengan que tomar desde el lado político, porque si yo hacía los cambios antes de junio, Estela, iban a decir que era como consecuencia de las internas de las municipales. Si hacía después de junio, iban a decir que era consecuencia de los resultados de las internas municipales. Si hacía antes de las municipales ahora, iban a decir que era como consecuencia de lo que viene ahora para las municipales. Y si hago ahora, o sea, el momento Claro, en que haga pero usted al cambio. principio de la nota dijo, yo no voy a hablar mal de mis colegas, pero usted como ministro debe evaluar y yo supongo que Y son... claro que voy a evaluar. Entonces, pero es ¿cuál una es el problema evaluación. de decir, le cambiamos al doctor fulano de tal porque Y es sucedió esto? es una evaluación interna, eso dije de entrada, Estela. Es ¿Y control, qué, por ejemplo? Vamos control a de poner, gestión. voy a agarrar un nombre nomás. Osvaldo León, Canindeyú. ¿Qué Por no hizo? ejemplo, ¿Qué hizo mal? uno de los puntos muy importantes que se toma en cuenta es la cantidad, o sea, el porcentaje de vacunados, por ejemplo. Ajá. Ese por es ejemplo. un ítem. Claro, nosotros tenemos una población asignada, tenemos vacunas que estamos enviando y vacunas que deben ser ubicadas bajo todo punto de vista. No digo que ese es el caso en particular del doctor León, que era el director regional de Canindeyú, ni el doctor Kunzle, que es el director regional de Alto Paraná, ni el doctor Galeano, que era el director regional de Paraguarí. Pero quiero dejar en claro que la idea se basa en controles de gestión. Yo siento mucho que quieran llevar hacia el lado político. Claro, pero si usted no dice, pues, haga lo en vamos a el llevar por el lado político. Haga en el momento que haga, Estela, van a decir que es político. Haga en el momento que haga. Doctor Borba, gracias por acompañarnos. Por favor, Santiago, un gusto poder compartir contigo y con todo el equipo otra vez. Gracias, doctor Castro, por estar con nosotros. ¿Me das un minuto, por favor? ¿Cómo no? Va a cantar. Esta es la última pregunta. ¿Qué pista te ponemos? ¿Qué canción querés? ¿De Juana Santaní o...? No, lo que quiero, por favor, aprovechar el espacio es que hoy nosotros lanzamos oficialmente la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubeola y poliomielitis. La campaña es muy importante. Nosotros estamos en alerta epidemiológica de sarampión. Es una enfermedad que el país tiene la certificación de haber sido eliminado, o sea, no hay casos confirmados. Gracias a gestiones anteriores, queremos nosotros sostener por la salud de nuestra gente, de nuestros niños. Nos olvidamos el año pasado porque estábamos en confinamiento, nos olvidamos este año porque estábamos todos enfocados en COVID, pero no podemos olvidarnos, son la salud de nuestros niños, sarampión, rubeola, poliomielitis. Hoy es el lanzamiento oficial en todas las regiones, así que a los padres, por favor, revisen su carnet de vacunas, van a estar siendo visitados y los servicios también van a estar ofreciendo estas vacunas que son del programa regular, que son seguras, que desde hace tiempo se están vacunando y que representan enfermedades que pueden ser mortales en los niños y que pueden ser prevenidas por estas vacunas. Así que muchas gracias, nada más eso quería hacer. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor.